Muchas gracias, querido José Manuel. Entre las muchas vivencias que tengo en esta casa figura mi etapa como director del Instituto de Estudios de la Democracia bajo la presidencia de nuestro moderador, y tengo un magnífico recuerdo de esos años. Muchas gracias, querido Alfredo. Muchas gracias a Cremades Calvo Sotelo, en la persona de Pepe Estévez. Muchas gracias a los muy ilustres ponentes que me acompañan en la mesa. En fin, si digo que me siento no como en casa, sino literalmente en casa, pues creo que tengo muy buenas razones para decirlo, ¿no? Pepe hablaba antes del CEO de toda la vida, ¿no? Que es una expresión que me ha gustado mucho y que muchos identificamos con una señal de identidad que forma parte de nuestra manera de ser, ¿no? Amablemente me pedía Alfredo Agnino que interviniera 2 veces, y considero que esta primera tiene más que ver con la faceta propia del derecho constitucional y la de mañana pues con la faceta de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Voy a procurar respetar en la medida de lo posible esa dualidad, y por otra parte voy a intentar no repetir las muchas cosas sensatas e inteligentes que han dicho los anteriores ponentes, que sobre todo me lo ponen difícil para discrepar, si es que tuviera intención de discrepar, que realmente no la tengo. El derecho y la política son el espejo de la vida. Yo seguro que le he dicho más de una vez a los alumnos, y probablemente en este mismo aula: miren ustedes, el artículo 155 de la Constitución no se va a aplicar nunca, léanlo. El artículo 99 sobre la investidura pues está perfectamente delimitado, no va a plantear problemas. Bueno, y esto de los estados de alarma, excepción y sitio, pues también se lo estudian ustedes un poco, pero no es un asunto que felizmente vaya a llegar. Bueno, pues aquí los tienen ustedes convertidas esas cuestiones, y muy particularmente el modesto estado de alarma del artículo 116 de la Constitución, en lo que Ortega llamaría el tema de nuestro tiempo. Pandemias ha habido siempre. Recuerden que no solo por eso, pero también Atenas pierde la guerra del Peloponeso por la epidemia de peste, que se lleva por delante, entre otros, a Pericles, y que narra Tucídides en una de las páginas más formidables, ¿no?, de la historia de la guerra del Peloponeso. Ni que decir tiene la peste negra de plena Edad Media, pues es un hito fundamental en la historia de la demografía. He leído por algún sitio, me gustaría comprobar el dato, que son 200 millones de personas los que mueren como consecuencia de la peste negra, y sin embargo poco tiempo después, en Florencia, que fue el centro de la peste negra, llega el Renacimiento. Quiero decir que los humanos tenemos, felizmente, gracias a la providencia, pues capacidad para superar estas circunstancias. Bien, hablemos del derecho, que a mí me gusta llamar en la excepción, no derecho de excepción. Es decir, en el Estado de Derecho siempre, por supuesto, el ordenamiento jurídico está vigente, y en este caso se tiene que adaptar a una situación de emergencia. Las ha llamado, efectivamente, como se recordaba ahora, el Tribunal Constitucional. A mí me gusta la expresión situaciones de anomalía, que no ha prosperado excesivamente, pero en todo caso sabemos todos de lo que estamos hablando. El derecho de excepción, decía Paulo, es contra tenorem rationem. Quiero recordar que lo recoge luego el digesto. Es un derecho ocasional cuyo único objeto es regular situaciones anómalas, que carece, por tanto, de fuerza expansiva, y, por tanto, la primera idea que hay que transmitir es que la multitud de normas, como siempre demasiadas, que se han aprobado con motivo de esta pandemia, pierden validez, eficacia y también legitimidad en el momento en que se termina la situación de emergencia. Es decir, cualquier deseo de prorrogarlas, de ir un milímetro más allá de la situación excepcional, vulnera el sentido, el ADN, la seña de identidad de este derecho en la excepción. Efectivamente, el que antes calificaba de modesto estado de alarma, que solo había suscitado algún interés en su día a propósito de los controladores aéreos, se ha convertido en el tema de nuestro tiempo. El Real Decreto de Declaración, el de prórroga, la, a mi juicio, nada afortunada, y me alegra mucho de coincidir con 2 ilustres magistrados eméritos del Alto Tribunal. Por cierto, unas veces lo llama rango, otras fuerza, otras valor de ley, y eso me recuerda al famoso artículo de Rubio Llorente, del que sin duda procede todo esto, y que alguna vez se lo dije al ilustre colega y constitucionalista ya desaparecido, pues nunca me pareció especialmente precisa esa distinción, y la mejor prueba es que efectivamente se utiliza doctrinal y jurisprudencialmente un poco a voleo, ¿no? Unas veces se habla de rango, fuerza o valor de ley, que desde mi punto de vista ya se ha dicho
no lo tiene o es muy discutible. Bueno, el programa que nos ha transmitido va directamente al fondo del asunto, es decir, la pregunta que se nos formula es literalmente: ¿ha habido suspensión o ha habido limitación de derechos? Bueno, vamos a tratar de analizarlo en los términos más objetivos. Evidentemente, desde un punto de vista del estado de emergencia correspondiente, aparentemente la alarma lleva todas las de ganar, Es decir, el peligro real e inminente existe, el presupuesto de hecho habilitante existe, crisis sanitarias tales como epidemias, dice el artículo 4 de la Ley 81, las autorizaciones al gobierno, pues por parte del Congreso, se produjeron en tiempo y forma, pero la última de 6 meses es inaceptable en términos de espíritu del Estado democrático, del Estado de democracia pluralista. Es verdad que las mayorías políticas con las que se fue aprobando la alarma, pues sorprendentemente fueron cambiando, pero eso jurídicamente es irrelevante. Es un hecho patente, incuestionable, concluyente, que las medidas adoptadas afectaron a derechos fundamentales y muy particularmente a la libertad de circulación. Esa afectación era suspensión, era limitación. Opiniones ha habido de todos los gustos. Se recordaba antes el excelente artículo de Aragón Reyes, que planteó por primera vez muy valientemente el asunto. Hubo réplicas de otros muy ilustres juristas, recuerdo ahora pues las de Tomás Cuadra, las de Pedro Cruz Villalón, etcétera, en sentido contrario. Incluso autores ponderados dicen que si no hubo suspensión hubo una tremenda limitación, ¿no? Lo cual ya es una expresión suficientemente interesante al respecto. Y luego el lenguaje coloquial, que al final tiene mucho que ver, ¿no?, con la formulación jurídica de los problemas, invita a un cierto dramatismo, ¿no? Confinamiento, toque de queda, mando único. No da la sensación de que esa sea una situación normal, ¿no? Da evidentemente la sensación de situación excepcional. ¿Eran estrictamente indispensables? Como dice la Ley 481, lo formulo en tono de pregunta. Bueno, los criterios de ponderación, de intervención mínima, de adecuación, que son los que la doctrina está poniendo sobre la mesa, pues tendrá que valorarlos evidentemente el tribunal. Y sobre todo tendrá que valorar si efectivamente las limitaciones constituyen una suspensión que hubiera requerido estado de excepción. Así a bote pronto, y no digo nada nuevo, ya se ha dicho aquí, pues yo creo que efectivamente se trataba de una suspensión como regla general, con algunas excepciones. Ahora bien, vamos a ponernos en la otra posición, es decir, con el estado de excepción se hubiera cumplido perfectamente la limitación de derechos, pero seguramente no se hubiera cumplido con el objeto del estado de excepción, que es una alteración grave de orden público. Por tanto, ahí hay que ponderar estas cuestiones. ¿Me permiten que hable un momento desde la perspectiva de un catedrático de ciencia política? Para la mentalidad de quienes tenían que tomar la decisión de estado de excepción, esa es una palabra maldita. Y antes lo recordara Rodríguez Zapata, es decir, tiene unas connotaciones de franquismo tardío que hace casi impensable. A mí ya me sorprendió que en la Constitución se utilizara la expresión estado de excepción, se podría haber buscado cualquier otra, pero imaginar que un gobierno con la composición que tenía y tiene todavía, con alguna baja subjetiva, el gobierno de la nación se atreviera a hablar de estado de excepción para que le dijeran como Franco, pues realmente era difícil de imaginar que esto se pudiera producir. Ya digo, si tuviera que pronunciarme en términos jurídicos, creo que evidentemente hubo una suspensión y no una mera limitación. Es verdad, sin embargo, que me da que pensar la idea de que el estado de alarma está pensado en una cosa y el de excepción y sitio está pensado en otra. Hay gradualismo entre el estado de excepción y de sitio, pero no con el de alarma, cuyo objetivo es otro diferente. Y voy muy rápidamente con algunas pinceladas de cuestiones porque se ha dicho ya todo lo principal y porque
y porque, en fin, el tiempo apremia. Relaciones gobierno-parlamento, hubo un primer momento con un pésimo chip, ¿no?, de cerrar el Parlamento. Cerrar el Parlamento no se puede cerrar nunca, en una democracia constitucional. Luego empezó a funcionar casi con normalidad, y luego al final se le produjo efectivamente algo que, no sé si ofensivo es a lo mejor excesivo, pero desde luego no es propio de una democracia constitucional, que es que durante 6 meses, pues bueno, solo de vez en cuando y bajo mínimos pudiera controlar la acción del gobierno en materia de pandemia. Es verdad que en el resto de las cuestiones el Congreso de los Diputados ha seguido funcionando con normalidad y, por cierto, otra vez más, por enésima vez el Senado ha perdido la oportunidad de ejercer como Cámara Territorial, precisamente en un tema en el cual la vertebración Estado-comunidades autónomas hubiera sido enormemente importante. Pero no es una cuestión de legislación, es una cuestión de voluntad política y frente a ello pues parece que no hay nada que hacer, ¿no? Un tema que no se ha recordado, ¿no? No hay Estado democrático sin libertad de expresión. Nunca hay buenos argumentos para eludir la crítica social y política, para orientar las preguntas en una rueda de prensa. Ya se nos ha olvidado, pero eso se le ocurrió a algún asesor del gobierno en los primeros días. El límite de esta apreciadísima libertad es el Código Penal, y es el único sitio donde puede tener soporte la lucha contra las fake news, que son una secuela lamentable de las tecnologías de la comunicación, pero no por ello susceptibles ni de censura ni de controles preventivos. Para sancionar los delitos está la jurisdicción penal. Otro tema que merecería la pena comentar es el aplazamiento de elecciones, medida probablemente sensata desde el punto de vista de la situación epidemiológica, pero cuyo fundamento jurídico creo que no ha estado del todo bien precisado. Y aunque pertenecen a una mesa posterior, pero no quiero dejar de pronunciarme sobre el tema de las fuentes del derecho, el abuso del decreto ley, que no es una novedad, pero alcanza ya límites verdaderamente intolerables. Se ha dicho muy bien por Vicente Conde, las órdenes ministeriales tienen un rango ínfimo en el ordenamiento jurídico y no deberían permitir regular situaciones más allá del derecho de la organización administrativa. Utilizar órdenes ministeriales para regular conductas de los ciudadanos en un sentido fuertemente limitativo va mucho más allá de lo que se debe. El colapso de la justicia también es un tema que se mencionó en su momento, que se ha arreglado, yo creo que a medias. Y luego la tarea que les espera a los órganos jurisdiccionales, declare o no el Tribunal Constitucional inconstitucional las suspensiones de derechos del primer estado de alarma, que efectivamente, decía Jorge Rodríguez Zapata, es el más fácil de juzgar. El más difícil constitucionalmente es claramente el tercero largo, casi eterno, ¿no? Fíjense ustedes, en la jurisdicción penal, prevaricación, homicidio involuntario, en la contencioso administrativa, ¿no? Fuerza mayor para la responsabilidad patrimonial, error de prohibición sobre las sanciones administrativas, evidentemente en la rama social, los ERTE y la infinitud de problemas que plantean. Bueno, pues esta es la situación. Me quedo con ganas de decir algo más sobre el tema Estado de las autonomías. Ahí todo el mundo ha jugado su baza política, no nos engañemos. Es decir, cuando el gobierno ha querido centralizar, pues se le ha reprochado. Cuando el gobierno ha abdicado de sus funciones y ha dejado hacer, pues también se le ha reprochado. Bueno, eso es el juego político, y cada cual tiene que hacer frente a ello. Lo que se ha demostrado es que nuestro Estado de las autonomías, en el que yo creo firmemente, como Estado de las autonomías, ni un paso más allá, sigue teniendo sus problemas, ¿no? Ahora, si me permiten, con cierta cursilería se habla de cogobernanza federalizante, lo cual me produce, en fin, más bien una sensación de rechazo instintivo, ¿no? Pero es verdad que el sistema autonómico no ha funcionado bien. Al final hemos tenido 17 sistemas, pero que muy hábilmente algunas comunidades autónomas han conseguido reprochar sus propias decisiones al gobierno, ¿no? El cual, sorprendentemente, por su habilidad propagandística, se ha defendido mal. Y esa es un poco la situación en la que estamos. Pero pensándolo bien, el Consejo Interterritorial de Sanidad parece que no ha cumplido efectivamente sus funciones. El modelo autonómico sigue teniendo problemas, hay que mejorarlo en sus funcionamientos técnicos, de coordinación, etcétera. Y una vez más vuelvo aquí a recordar
tenemos inédito al Senado como Cámara de Representación Territorial. Bueno, pues eso es lo que quería decir y agradecer una vez más la invitación y poder compartir este rato con tan ilustres amigos y colegas. Muchas gracias.